Creo que nuestro último expositor no merece o no justifica en este momento ninguna presentación. Todo el mundo conoce, sabe quién es Carlos Sánchez. Es boliviano, para quienes no lo saben, ha sido ministro de la presidencia de su país, ha sido profesor de Derecho Constitucional. Yo quería recalcar lo siguiente. La semana pasada tuvimos una sesión en el Congreso de los Estados Unidos donde tanto el presidente Hurtado como Carlos Sánchez Versaín expusieron sobre el tema de lo que significaba el uso político de la justicia. Y yo creo que lo que es importante resaltarle en el caso de Carlos es que él es una víctima de ese uso político de la justicia porque es un perseguido por Evo Morales. Eso fue lo que quedó claro cuando lo planteó allá, y es un hombre que acaba de publicar su libro sobre la dictadura del siglo XXI en Bolivia. Carlos. Muchas gracias. Sobre lo dicho con brillantez y con detalle por los expositores de Ecuador, de Venezuela y de Nicaragua, países que comparten con el mío esta característica de las dictaduras del siglo XXI, yo quisiera recordar un marco de referencia legal del que no nos tenemos que apartar. Y es que cuando hablamos de democracia no estamos hablando de la creencia o del concepto de democracia que podemos tener académicamente o políticamente. Estamos hablando de un mandato establecido por voluntad de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en un documento que se llama la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 3 enuncia y establece los elementos esenciales de la democracia. O sea que cuando hablamos de democracia y luego vamos a hablar de dictaduras, hay un marco legal, un marco teórico de referencia, que es la base de esta charla, donde no podemos permitir que se estén discutiendo conceptos o poniendo en duda valores que están aceptados por la comunidad internacional y por el mundo civilizado. Los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a esa carta, entre otros, son el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. A esto hay que agregar que la democracia es el Estado de Derecho, es la situación en la cual ningún individuo puede ponerse por encima de las leyes y son las leyes las que crean un marco de institucionalidad. Ni el presidente ni ninguna autoridad puede estar por encima de aquello. Si ustedes comparan lo que los expositores han dicho aquí y algunos ejemplos que yo voy a mencionar con este texto, han de encontrar que en ninguno de los países en los cuales hoy día rigen dictaduras del socialismo del siglo XXI se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No se respetan los derechos humanos, no se gobierna de acuerdo al Estado de Derecho, todo lo contrario, no existen elecciones periódicas, libres, limpias, fundadas en el sufragio universal, el fraude es la constante, el engaño, el manejo y la manipulación de los procesos electorales es la característica de estos países, no hay de ninguna manera un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, más bien existe persecución, enjuiciamiento, censura y presión sobre los líderes políticos, que por ejemplo en mi país han sido casi todos los líderes con opción obligados o a la cárcel, a la prisión política o al exilio político, y finalmente todos los poderes, todos los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral que ha sido convertido en poder en estas constituciones que han instituido los socialistas del siglo XXI, están concentradas en manos del gobernante. En contra de esto, que son las notas características de la democracia, tenemos que recordar lo que es la dictadura. La dictadura no es otra cosa que el hecho en que un gobernante se pone por encima de la ley, como su nombre lo indica, rompe el Estado de Derecho y dicta lo que se ha de hacer allá. Y en el caso de las dictaduras del siglo XXI, ese dictado viene a través de constituciones y viene a través de leyes. Ese dictado supone ese sucesivo
conjunto de golpes de Estado que ha relatado el presidente Hurtado que ha sucedido en el Ecuador. Ese dictado es la reforma, el cambio, el referéndum, la ruptura y la imposición de un nuevo texto constitucional en Venezuela, como ha relatado el doctor Asdrúbal Aguiar. Ese dictado consiste en la forma como un individuo que nunca sacó más del 34% de votos en Nicaragua aparece con el 60% y hace que una Corte de Justicia diga lo que no se puede decir en contra de la Constitución política del Estado. Esa dictadura se implanta en Bolivia cuando se produce lo que yo denomino la suplantación constitucional, que empieza con Carlos Mesa, el vicepresidente traidor que derrocó junto con Evo Morales a Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003, y que como parte de la agenda de ese derrocamiento que se llamó Agenda de Octubre, estableció la suplantación constitucional. ¿Cómo? Rompiendo la cláusula de reforma de la Constitución Política del Estado que poseía en ese momento la Carta Fundamental de los bolivianos y que decía que toda reforma debería ser parcial, que se haría una ley de necesidad de la reforma en un periodo y que en el próximo periodo se la aprobaría para entrar en vigencia en ese periodo, cosa que establecía una sencilla norma de principio constitucional, que ningún gobernante se podía beneficiar con las reformas constitucionales que se hagan en su periodo. Y eso fue roto por Mesa, que en lo que él llama su cambio constitucional del año 2004, simplemente ignora ese artículo e introduce el poder constituyente o la facultad de convocar a asamblea constituyente. Con esa base, con la base de la felonía de Mesa, no solamente en contra de la Constitución, no solamente en contra de su presidente, no solamente en contra del pueblo que nunca votó por él, sino en contra de la organización fundamental del Estado, es que Evo Morales procede, después de haber llegado al gobierno, a la convocatoria de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente en la que no tiene 2/3. Una asamblea constituyente en la que, de acuerdo a sus propias normas, necesitaban 2/3 para aprobar la nueva Constitución. Y una asamblea constituyente que debía sesionar en la capital de la República, Sucre, y que tenía una vigencia de 1 año. Nada de eso se cumple. Al año no había texto constitucional, al año Evo Morales había producido una masacre en Sucre y había tenido que trasladar la sede de esa asamblea a una ciudad que es Oruro. Al año no había ninguna posibilidad de que ellos aprueben porque no tenía 2/3 de voto la nueva Constitución. Entonces, en acuerdos con la oposición, en ese momento liderada por Jorge Quiroga, hoy perseguido por el propio Evo Morales, es que se acuerda con una ley ordinaria prorrogar el mandato de la Constitución. Se acuerda con otra ley ordinaria el que esa Constitución sesione en Oruro. Y una vez que en Oruro se produce un texto constitucional y ese es mandado al Congreso Ordinario, como ese texto no satisfacía a Evo Morales, se hace una nueva ley consensuada y votada por la oposición de entonces, de nuevo Jorge Quiroga, para que sea el Congreso Ordinario el que pueda cambiar y aplicar e interpretar el texto de la Constituyente, y es el Congreso Ordinario el que redacta el texto constitucional. Y ni siquiera ese Congreso Ordinario en sí mismo, sino una comisión secreta que después termina siendo confesada públicamente por Jorge Quiroga y su operador político, el senador Bert. Redactada esa Constitución, la llevan a un referéndum y en el referéndum, con un ausentismo bastante grande, con un poco más del 50%, se aprueba lo que se conoce como la Constitución de Evo Morales, que no es la Constitución de la República de Bolivia, porque suplantan la República por el Estado plurinacional de Bolivia, y ahí viene este proceso que es una verdadera dictadura. Pero véase que la dictadura no empieza con un golpe de Estado, empieza con la suplantación de la Carta Fundamental y después de eso pues cualquier cosa, como lo han relatado para el caso de Ecuador y de Venezuela, leyes que dejan en vacancia prácticamente todas las funciones públicas. Le cambian el nombre a la Corte Suprema de Justicia, la denominan Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, al haber cambiado la institución, los jueces designados constitucionalmente antes quedan cesantes. Le cambian el nombre a la Corte Nacional Electoral y la denominan Tribunal Supremo Electoral, y como cambia la institución, los magistrados así designados quedan cesantes.
y así hacen con la Contraloría de la República, con la Fiscalía, así hacen con el Banco Central de Bolivia, con todas las instituciones que estaban, con la reiteración y redundancia, institucionalizadas y designadas por mandato democrático, porque Bolivia tenía democracia desde el año 1982. Así terminan con la democracia en Bolivia, y en este libro que ustedes van a poder leer y revisar, cito algunos de los casos que muestran cómo se ejerce la dictadura de Evo Morales en Bolivia, con fraude electoral, con control absoluto del legislativo, con control del Poder Judicial que se ha convertido en el instrumento de represión política. En Bolivia la política se ha criminalizado y se ha judicializado el acto de oposición política. Cuando hay un opositor político, por pequeño que éste sea, que muestra alguna capacidad, ya no lo busca como en los tiempos de las dictaduras militares, un tropel de matones al amanecer para sacarlo de su casa. Lo visita un fiscal, lo notifica y al día siguiente tiene que comparecer a un juez que o lo mandará a la cárcel o le dará arresto domiciliario si no tiene la suerte de salir al exilio. Y paralelo a eso, el gobierno desata, bajo la más pura técnica estalinista, purificada y perfeccionada por el castrismo dictatorial, el asesinato de la reputación. Asesinato del que todos los políticos aquí presentes son de una u otra manera víctimas, del que todos los intelectuales que defienden la democracia y la libertad son también víctimas, que se ejerce a través de un bien lubricado y crecido aparato de prensa y de publicidad nacional e internacional, donde apenas Chávez, Morales en mi país, o Correa, o el propio Ortega en Nicaragua, acusa a un opositor de un delito común, de un delito que tiene que ser grave, que son asesinatos, genocidios, terrorismo, corrupción. Viene la propaganda para que ese sujeto, para que ese opositor esté condenado antes siquiera de que su caso llegue al juez. Así se manejan las dictaduras del siglo XXI, que están además muy cerca del tema del narcotráfico. Hoy día en Bolivia, en la comunidad internacional respecto a Bolivia, hay la pregunta, flota la pregunta si Bolivia ya es un narcoestado. Hay investigaciones en curso y por hacer esas investigaciones un senador en ejercicio de Bolivia ha tenido que estar refugiado en la Embajada del Brasil, asilado por más de un año, y ha tenido que salir al Brasil con un gran incidente internacional y ahora es un refugiado político en el Brasil. En violaciones a los derechos humanos, la identidad, los documentos de identidad y los pasaportes de los bolivianos están también en poder de los cubanos, que han creado un registro civil suplantando el registro que estaba en manos de la policía boliviana. Sería muy largo describir todo esto, ustedes van a encontrar algunos ejemplos en este libro que presentamos hoy. Yo simplemente, para concluir, quiero hacer algunas reflexiones sobre la parte final de este libro que se llama La dictadura del siglo XXI en Bolivia, siguiendo esa gran afirmación que ha hecho el expresidente Hurtado de decir que las dictaduras del siglo XXI en América Latina. Y yo quisiera referirme al último capítulo donde hago algunos planteamientos que están librados más bien al aporte y a la imaginación de ustedes de cómo recuperar la democracia. Y yo planteo 5 cosas que son muy limitadas y que necesitan el enriquecimiento de la gente que sufre las dictaduras. El primer planteamiento que hago es que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Nunca más presidente Morales, nunca más presidente Maduro, nunca más presidente Ortega, nunca más presidente Correa, el dictador Morales, el dictador Maduro, el dictador Correa y el dictador Ortega, de manera que en la nomenclatura de la defensa de la democracia empiece la palabra y eso vaya a la ciudadanía, que está con miedo, porque estos son regímenes de miedo, pero que por lo menos puede llamar las cosas por su nombre. En segundo lugar, es imprescindible la unidad de la oposición, y aquí dejo solamente un dato. El trabajo fundamental de las dictaduras es dividir las oposiciones, y para dividir las oposiciones las infiltra, las amenaza, las corrompe, las persigue, las enjuicia. Pese a eso, hay que unificar las oposiciones porque si no, no tenemos alternativa democrática. Tercero, hay que recuperar la capacidad de denuncia y desechar la violencia.
ellos tienen el manejo de la violencia. Ellos han roto violentamente nuestras democracias y tienen un control absoluto de la violencia en este momento. Si algún ciudadano en el marco de estas dictaduras cae en la tentación de usar la violencia para tratar de recuperar la democracia, estará siendo simplemente instrumento de un plan seguramente premeditado y alentado por las propias dictaduras, como ya ha pasado en casos memorables. En cuarto lugar, hay que despertar la solidaridad del mundo democrático, lo que han dicho todos los oradores. ¿Por qué los países democráticos toleran esta situación? Primero, porque no llamamos las cosas por su nombre. Segundo, porque somos escasos en la denuncia, estamos empezando ahora. Hay que proseguir con intensidad y con fortaleza. Pero tercero, porque esa complicidad, ese pecado de omisión, que de acuerdo a Santo Tomás es el peor de los pecados, va de la mano de grandes negocios por un lado y de una conveniencia política por el otro lado, que solamente la denuncia y llamar las cosas por su nombre puede ayudar a romper. Finalmente, hay que reconocer, y esto debería ser lo primero, pero lo dejo expresamente para el final, que hemos perdido la democracia. Y perder la democracia es algo que es realmente lamentable. Es algo de lo que mucha de nuestra gente que está haciendo grandes negocios en nuestros países, o que tiene un sueldo fijo, o que recibe un bono, o que está recibiendo algo de la prebenda que todavía llega de manos de estos gobiernos totalitarios, no percibe. Si hacemos esto y escuchamos lo que ustedes quieran aportar, yo creo que podemos avanzar en la recuperación de un proceso que, como aquí también se ha dicho, ya va de bajada, pero hay que ayudarlo para que ese ángulo de descenso sea mucho más pronunciado y con prontitud y con democracia podamos recuperar la libertad para nuestros países. Muchas gracias.